Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 23 de septiembre del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Llama Cuba en la ONU a unir esfuerzos y voluntades por el bien de la humanidad en el enfrentamiento a la COVID-19. Analiza Díaz-Canel atención a las familias vulnerables, producción de alimentos y situación epidemiológica en reunión con gobernadores del país. Evalúa Salvador Valdés Mesa cumplimiento del programa de autoabastecimiento y medidas para incrementar la producción de alimentos en Guantánamo. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intervenir hoy de forma virtual en el periodo 76 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, subrayó la urgencia de la cooperación internacional en el enfrentamiento a la COVID-19. El jefe de Estado cubano expresó que recetas neoliberales implementadas durante décadas redujeron las capacidades de los estados para atender sus poblaciones y a consecuencia de eso, los más vulnerables han quedado desprotegidos, mientras que las naciones ricas y las transnacionales farmacéuticas incrementan sus beneficios. Díaz-Canel comparó el gasto militar realizado en el año 2020 con el acceso a vacunas en países de bajos ingresos, donde las personas esperan inseguras si tendrán una primera dosis. El presidente cubano sentenció que es preciso transformar el orden internacional imperante, que en la actualidad es profundamente desigual y antidemocrático, donde unas minorías anteponen el egoísmo y los intereses mezquinos. Y al final de nuestra emisión ofreceremos de forma íntegra la intervención del presidente de Cuba en el periodo 76 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. De visita de trabajo en Guantánamo, el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, reconoció a la provincia como una de las destacadas en el programa de autoabastecimiento y recalcó la necesidad de hacerlo sostenible. Estamos en comunicación ya con nuestro corresponsal en ese territorio, Miguel Reyes Mendoza. Miguel, adelante. Sí, gracias. Un saludo desde Guantánamo. En estos momentos, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, chequeó en Guantánamo el cumplimiento del programa de autoabastecimiento municipal y las 63 medidas implementadas para incrementar la producción de alimentos y satisfacer las demandas no cubiertas de la población. Participan en este encuentro las principales autoridades gubernamentales de la provincia y los territorios, así como los directivos del sector de la agricultura con sus respectivas empresas. Se evalúan los principales indicadores de la recién finalizada campaña de primavera y las perspectivas de la campaña de frío. El objetivo está en incrementar la producción de hortalizas, viandas y vegetales para satisfacer las demandas de la población. El encuentro inició hace un momento. Nosotros estaremos llevando más detalles en próximos espacios informativos. De esta forma estamos devolviendo la señal hacia los estudios centrales. Tengan excelente jornada y esperen nuevas noticias sobre lo que acontece en Guantánamo y la visita del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, evaluó la situación epidemiológica y el cumplimiento de los protocolos para el enfrentamiento de la COVID-19 en la zona occidental de Pinar del Río. En los municipios de Guane, Mantua y Sandino, insistió en la organización y la calidad de los servicios para la atención a los pacientes positivos. Durante su segunda jornada de trabajo en la provincia de Pinar del Río, el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, recorrió varias instituciones de salud de los municipios de Guane, Mantua y Sandino, territorios con una alta tasa de incidencia por encima de la media provincial. En cada centro conversó con pacientes positivos a la COVID-19 que hoy reciben tratamiento en los hospitales de campaña habilitados. El titular del sector insistió en el trabajo comunitario con el apoyo de representantes del partido, el gobierno y las organizaciones de masas para que se cumpla una cuarentena real en las viviendas durante la enfermedad. Porque si no tenemos los pacientes positivos metidos en las colas, claro, y los contactos, los positivos metidos en las colas. La población tiene que saber quién está enfermo. Como nos dijo ahora la muchacha esa que estábamos ahí. Dice, éramos los últimos que en mi barrio ya todo el mundo se enfermó.
Es decir, el barrio todo el mundo se enfermó porque nadie cumplió lo que hemos estado diciendo. En el municipio de Guane exhortó a un mayor vínculo con la población para eliminar fisuras en el cumplimiento de los protocolos y que ello repercute en la contención de la pandemia. Para que lo que ustedes analizan en el grupo temporal de trabajo se parezca a la vida, que es la gran diferencia de lo que vemos a veces. Estamos analizando una cosa y el pueblo está pensando otra. Eso tenemos que cerrar la brecha y la manera real de cerrar esa diferencia es visitando los lugares y hablando con las personas. En Sandino llamó la atención la desorganización en las consultas de IRA, la falta de inmediatez en la transportación para los casos requeridos y la calidad de los servicios en los centros para la COVID-19. En los municipios de Minas de Matambre, Viñales y La Palma llegará en esta jornada para continuar el análisis del escenario epidemiológico Vuelta Bajero. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio de Salud Pública confirmó hoy 6.935 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y 70 fallecidos por complicaciones asociadas a la enfermedad. En esta jornada, Pinar del Río continúa siendo la provincia con mayores cifras de contagio, seguida por Santi Espíritus y Holguín. El director nacional de epidemiología destacó que el número de recuperados superó el de confirmados, por lo que descendió el total de casos activos en centros de salud. Las autoridades del sector insisten en extremar las medidas de cuidado frente al virus en cada comunidad del país. Buenas tardes. Revisemos qué trasciende en el panorama mundial hasta este minuto. Comenzamos en América Latina, pues la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció la crisis humanitaria que atraviesan los pueblos ancestrales del país suramericano ante el aumento de los asesinatos, estigmatización, amenazas y confinamientos permanentes en sus propios territorios. Ante esta situación, la ONIC solicitó la protección para las comunidades indígenas de todo el país. En conferencia de prensa, representantes de esa organización confirmaron que en las últimas horas fueron asesinados 6 indígenas en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó. Señalaron que al menos 43 líderes indígenas fueron ultimados durante este año 2021, es decir, que cada mes entre 4 y 5 líderes indígenas fueron asesinados. La ONIC, junto a otras organizaciones ancestrales, exigieron al gobierno colombiano y a los grupos armados en los territorios, ya sean legales o ilegales, detener de manera inmediata el etnocidio físico y cultural en contra de los pueblos y naciones indígenas. En Chile tuvo lugar este miércoles el primer debate presidencial de cara a los comicios de noviembre. En una entrevista para Russia Today, la socióloga y profesora de la Universidad de Chile, Francisca Quiroga, opina que los chilenos buscan cambios profundos en el sistema político y por ello todas las miradas están puestas en el proceso constituyente. En Chile tenemos en los últimos 20 años una crisis de representación y participación. Es una democracia que ha sido cuestionada, por eso también tuvimos una serie de movilizaciones sociales y esta lógica de que los partidos políticos resolvían los grupos o los pactos de las élites de la transición. Después del estallido quedó de manifiesto que es un Chile diverso, que busca mayor inclusión y que no se puede seguir haciendo más de lo mismo. Recordemos que en Chile hubo una revuelta en 2019, hay una movilización por el tema de las pensiones, los derechos sociales, una vida digna, y estamos en un proceso constituyente. Entonces, esta es una elección presidencial que el centro de todo el debate son las transformaciones profundas a nuestro sistema político y todas las miradas están puestas en el proceso constituyente. De España es noticia que el volcán de La Palma, ubicado en las Islas Canarias, entra en una fase de mini estabilidad tras el reciente incremento de sus explosiones. Según las autoridades, un manto de lava sigue fluyendo, pero de una manera más lenta y es poco probable que llegue al mar. Además, estiman que los gases expulsados por el volcán alcanzarán este viernes buena parte de la península ibérica, casi todo Marruecos y Túnez. Los servicios de emergencias trabajan a toda hora para paliar la situación en el terreno. Y la ONU vuelve a dar alarma sobre la situación catastrófica que viven los yemeníes tras años de guerra saudí y advierten de la hambruna que amenaza a esta nación. El jefe del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas, David Beasley, indicó que más de 3 millones de yemeníes podrían enfrentarse a recortes de raciones en octubre y 5 millones en diciembre, si no se reciben $800 millones en los próximos 6 meses. En este sentido, alertó que los recortes de las raciones podrían provocar
evitar que mueran unos 400.000 niños menores de 5 años el próximo año. Las organizaciones pro derechos humanos no dejan de alertar de las consecuencias del conflicto en Yemen, un país que sufre en los últimos 6 años una campaña severa de bombardeos y bloqueo lanzada por la llamada coalición liderada por Arabia Saudí. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mediante videoconferencia, encabezó en la tarde de este miércoles la reunión mensual con los gobernadores de todo el país. El encuentro, que estuvo dirigido por el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz y en el que participó el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, se analizaron, entre otros temas, la atención a las familias vulnerables, la construcción de viviendas, la producción de alimentos y la situación epidemiológica del país. A cumplir las políticas sociales de la revolución para favorecer a las personas y familias vulnerables, llamó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a todas las autoridades provinciales, municipales y comunitarias del país. Solo así, dijo, se pueden reducir las diferencias y desventajas de unos con respecto a otros. En ese sentido, ofreció un grupo de prioridades a tener en cuenta para el trabajo social en esta etapa. Y aquí tenemos orientarnos fundamentalmente a todo el que tenga desventaja en las siguientes categorías. Mujeres, ¿cuáles son las desventajas que hay en las mujeres? Están los jóvenes y los niños, sobre todo los que están desvinculados al estudio del trabajo, los que tienen condiciones de vida difíciles porque sus familias son disfuncionales o tienen determinada desventaja social, los que tienen determinadas enfermedades, determinadas limitaciones. Y las personas de la tercera edad, en las cuales hay una cantidad de desventajas a veces tremendas, desde el ancianito que vive solo, al que no le alcanza el dinero para comprar las cosas fundamentales, el que tiene una determinada discapacidad o limitación, el que tiene alguna enfermedad crónica, los malnutridos que pueden estar en cualquiera de estas categorías. O sea, hay una cantidad de desventajas sociales que nos provocan desigualdades en la sociedad que tenemos que de inmediato enfrentar y atender. Y yo creo que la vía fundamental es, además de comprender el problema, es el trabajo social. En el trabajo social, con los trabajadores sociales, podemos levantar todas esas desventajas. Y para cada desventaja, la solución que le podamos dar. Y que sea lo más integral posible para que incluso elimine las causas de por qué están en esa desventaja. De igual manera, el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, comentó un grupo de insuficiencias en el trabajo social en los municipios, explicadas con anterioridad por la titular del sector. Entre ellas se refirió el premier cubano a la inejecución del presupuesto del Estado que se destina para favorecer a las personas y familias vulnerables. Es inconcebible que nosotros no estemos aplicando medidas, posibilidades que son inmensas, teniendo incluso presupuestos que no se ejecutan. Entonces ese es un primer problema. Lo otro, la clasificación, la identificación de los vulnerables, nosotros consideramos que tiene problemas. A veces se identifica o al ancianito o a una persona muy enferma. En ese sentido, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, explicó a los gobernadores el concepto de vulnerabilidad, el cual dijo tienen que verlo en su dimensión más amplia. Y hay muchas situaciones que pueden conllevar a que una persona sea vulnerable, porque no es una vulnerabilidad solamente económica, es una vulnerabilidad con un concepto más amplio, que está asociada a la falta de capacidad o dificultad que tienen estas personas, estos hogares, estas comunidades, para anticipar, lidiar, resistir, recuperarse del efecto de una amenaza que puede ser natural, económica, social, de salud. Para resolver muchos de estos problemas sociales, alertó el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, se tiene que fortalecer ante todo el trabajo comunitario, donde laboren de forma coordinada el trabajador social y las autoridades locales. La implementación de este asunto y la evaluación rigurosa de este asunto se gana en el municipio, donde hay que completar los grupos de prevención de los consejos populares, terminar el proceso de selección del coordinador, que es un trabajador social. En el encuentro se analizó además con los gobernadores el plan de construcción de viviendas, el cual se incumple no solo por falta de recursos materiales, sino también de iniciativas y control.
De igual forma, se evaluó el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas, las cuales los gobiernos municipales ni eliminan del todo las pendientes ni evitan que ocurran nuevas. La marcha de las 63 medidas para potenciar la producción agropecuaria y estimular a los campesinos también centró los análisis del encuentro, un proceso que, al decir del ministro de la Agricultura, requiere de un diálogo constante con los productores, así como acelerar su cumplimiento, pero de forma general, dijo, marchan bien. Los productores ven positiva la medida y expresan que las medidas han sido muy oportunas. Ahora falta conocimiento en la aplicación de muchas de estas medidas. En la base productiva hay algunas como por ejemplo el esfuerzo que se ha hecho en el agua y en la corriente, que muchos productores no lo conocen. Muchos problemas también con el encadenamiento. Ahí es donde más están los problemas de los productores, en algunos impagos, en los temas tarjetas, en los temas relacionados con estas cosas que no conocen algunas medidas y otras que estamos estudiando. En este encuentro con los gobernadores se analizó como cada día la situación epidemiológica del país, donde el doctor Francisco Durán realizó una valoración de la enfermedad en el último mes, resaltando que al comparar la tasa de incidencia del virus como la de fallecidos de septiembre con respecto a agosto, se aprecia un descenso en las cifras, una noticia alentadora en medio de un escenario epidemiológico complejo. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Incentivar la producción, elevar las ofertas y su calidad y satisfacer a los clientes son objetivos de los mercados agropecuarios de nuevo tipo que se fomentan en Camagüey. Camagüey está envuelto en el proceso de creación de mercados de productos agropecuarios de nuevo tipo a partir de la política de comercialización que implementa el país y con el objetivo de incrementar las ofertas, variedad y calidad a través de la autogestión económica, propiciando la satisfacción del cliente. Estas medidas se dirigen a todo lo que tenga que ver con la calidad en los servicios, se tributa a las comunidades cerca, se hace la entrega a domicilio de los productos semi-elaborados de cuarta gama y además se flexibiliza la compra de los productos directo a las formas productivas y con esta medida incrementan, por supuesto, las ventas en estos mercados. Una política positiva de todos los factores que han contribuido a la comercialización directa a la placita, donde los demás consumidores se sienten complacidos con el trato y la calidad, ya que está surtida con varios productos que vienen a satisfacer las necesidades con precios adecuados que puede asumir nuestra población en esta comarca. La región aramontina aspira a cerrar diciembre con 17 mercados agropecuarios de nuevo tipo, los que también incluirán servicios de mensajería. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en horas de la tarde y hasta el anochecer. Los acumulados no superan los 53 milímetros registrados en Tapaste. La mayor parte de la lluvia ocurrió ayer en localidades del interior y sur del occidente del país. Hoy no será diferente. Hoy pudiera estar lloviendo ya al final de la mañana sobre la isla de la Juventud. Fíjense cómo se incrementa la nubosidad en esta parte del territorio nacional y también para el resto del occidente del país. En cuanto a la situación meteorológica en el área, bueno, se ha formado la 18ª tormenta tropical de la actual temporada ciclónica. Ya son 18 organismos nombrados. Este se nombra SAN, está en el Atlántico Central, a más de 2.800 kilómetros al este-sudeste del Grupo Norte de las Antillas Menores. Tiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, la presión es de 1003 y se espera que continúe avanzando al oeste a 26 kilómetros por hora. En este tránsito, mañana pudiera convertirse en un huracán y este fin de semana, porque el ambiente es muy favorable, pudiera convertirse en el tercer huracán intenso de la actual temporada ciclónica. Así que los mantendremos informados sobre la evolución de SAN ahora en el Atlántico Central. Cuba se va a mantener con la mayor probabilidad de lluvia hacia el occidente del país, muy baja en el resto del territorio nacional. En el pronóstico entonces cielo mayormente nublado en la región occidental, algunos chubascos y tormentas se
eléctricas hasta el anochecer pudieran ser fuertes en algunas localidades. En el resto del país ocurrirán en el interior y sur y serán más aislados. En la noche se mantiene alguna probabilidad de lluvia que puede extenderse hasta las primeras horas de la madrugada en el sur del occidente, la isla de la Juventud, y hacia el oriente también pudiera estar lloviendo en el sur de Camagüey, también en el sur de la región central. Las temperaturas máximas hoy con valores, fíjense, desde los 32 hasta los 33 grados Celsius en casi todo el occidente y el centro, pudieran ser superiores en algunas localidades del interior y hacia el oriente del país, donde llegará hasta 36 grados en Granma. En la noche las temperaturas entre 24 hasta 27 grados Celsius y, por qué no, pudiera haber algún valor de 28 grados. Los vientos variables débiles, pero ya desde esta tarde comienzan a soplar de región nordeste en zonas de la costa norte con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. En el mar todavía tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, se mantiene la lluvia en horas de la tarde y hasta el anochecer, más numerosa en la región occidental. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que por favor se cuiden y hasta mañana. Continuamos con otros temas. En el enfrentamiento a la COVID-19, el personal que labora en las salas de terapia intensiva juega un rol esencial, pues allí, como en el resto de los servicios asistenciales, ellos hacen su mayor esfuerzo por salvar la vida de sus pacientes. Así lo confirma este reporte que nos llega desde el Hospital Amalia Simoni de la provincia de Camagüey. La terapia intensiva que atiende a positivos del nuevo coronavirus en el hospital permanece cerrada, con frío, y aparentemente el ambiente es muy tranquilo, pero el ajetreo de médicos y enfermeras con escafandras blancas es constante para atender con rapidez la evolución y gravedad de la enfermedad. En uno de los cubículos, el joven intensivista Leonardo Ramírez atiende los parámetros del ventilador mecánico de una paciente. Cada minuto es decisivo. Las complicaciones en terapia intensiva son muchísimas, prácticamente incontables. La más común que vemos nosotros con los pacientes que padecen de la enfermedad COVID-19 es, por supuesto, el distrés respiratorio. Es un estado de inflamación de los pulmones donde todos los alvéolos, que son las estructuras más pequeñas del sistema respiratorio, colapsan, ya, por lo que entonces no se puede producir el intercambio de oxígeno de los pulmones hacia la sangre. Es una enfermedad muy difícil de tratar, con una alta mortalidad que padecen muchos pacientes de la COVID-19. Cualquier descuido al proceder puede contagiarlos. Aquí trabajan 24 horas y descansan 72, y cada jornada es agotadora. Aunque a veces existen carencias de algunos recursos, estos galenos buscan soluciones porque saben que de ellos depende la vida del enfermo. Acá hemos tenido pacientes ventilados hasta incluso por 21 días, ventilaciones prolongadas, pacientes que incluso a veces por la evolución que van teniendo no pensamos que el pronóstico vaya a ser realmente favorable para él, sino por todo lo contrario. Y ver que salen, ver que responden a las ventilaciones no invasivas, eso nos llena de alegría, nos llena de una satisfacción que es indescriptible, como le digo. Las principales acciones de enfermería para la recuperación de estos pacientes son disímiles, ¿no? Principalmente acá el chequeo de los parámetros vitales, cada una hora que lo realizamos, chequeando la tensión arterial, la saturación de oxígeno, y así como los complementarios que se realizan para orientar al médico o decir al médico la situación que se encuentra el enfermo. Aunque están entrenados para salvar la vida a como dé lugar, en ocasiones les resulta muy difícil conseguirlo, porque algunos pacientes evolucionan tórpidamente, pero ellos hacen hasta lo imposible para no dejarse vencer. Desde Camagüey, Gilles Arturo, Javier Lacaba y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Cuba debuta hoy frente a República Dominicana en el Mundial Sub-23 de béisbol con sede en México. El primer juego de nuestra selección será a las 6 de la tarde, con transmisión en vivo por el canal Tele Rebelde. Según reportan desde la sede, el equipo cubano realizó anoche su primer entrenamiento después de transitar por carretera durante 23 horas desde la capital mexicana hasta Ciudad de Obregón. El director del conjunto, Ariel Sánchez, se decidió por el capitalino Brian Chi para abrir este primer encuentro, aunque aseguró que si es necesario utilizará al resto de los lanzadores del plantel para asegurar el compromiso. En cada grupo clasifican 3 equipos a la superronda.
Y nuestro enviado especial Guillermo Rodríguez, siempre atento, obtuvo declaraciones del abridor de esta fecha, con la encomienda de iniciar de manera positiva el camino de Cuba en el torneo. Nada, en cuanto llegamos aquí entrenamos bastante bien, un poco corto tiempo, pero bastante bien. Me mantuve mi rutina, además siempre cada vez que voy a lanzar siempre trato de mantener la misma rutina de entrenamiento. Creo que pasar por el gimnasio y testar un poco el brazo, yo creo que eso es bastante bueno para mí, ya que ha ayudado a tener el resultado que he tenido. Nada, salir hoy con el mismo deseo que siempre he salido a lanzar, con mucha tranquilidad y nada, espero que el buen resultado salga. Siempre Dominicana es un rival exigente. Sí, Dominicana como al igual que Cuba tiene muchos talentos, yo creo que el béisbol en Dominicana florece de una forma espectacular, tienen mucho talento, pero nada, voy a salir a demostrar el mío y espero que todo salga bien, que siempre voy a salir positivo y ayudar a mi equipo. En Japón, Alfredo Despaine sigue dando muestras de su recuperación al conectar este jueves doble y sencillo en 4 turnos para contribuir al triunfo de los halcones de Sofán. El granmense acumula ya 6 juegos consecutivos con hit y 3 con al menos una empujada. Hoy además anotó una carrera y remolcó otra para llegar a 21. En tanto, elevó su promedio a 254. Por otra parte, Dayan Viciedo se fue de 4-0 y redujo su promedio a 276, mientras que su compatriota Ariel Martínez falló en una aparición como emergente para descender a 226. Rusney Castillo sí sumó un indiscutible como emergente y remolcó una carrera para aumentar el suyo a 222. Y la Selección Nacional de Fútbol, que jugará a par de partidos ante Nicaragua entre el 5 y el 11 de octubre próximos, se dio a conocer este miércoles. En el grupo de 23 jugadores, bajo las órdenes del director técnico Pablo Elier Sánchez, aparecen junto a los habituales nuevas caras. La inclusión de futbolistas como el artemiseño Osniel Ramos, el villaclareño Lázaro Monzón y el habanero Daniel Díaz, junto a otros que se mantienen como el avileño Asmel Núñez y el santiaguero Rolando Abreu, les otorgará minutos de juego y unas puertas a futuras contrataciones. Las prioridades de Cuba pasan ahora por dejar una buena imagen y conservar la dinámica competitiva. Llama la atención también el regreso del defensor tunero Sandro Cutiño, del goleador avileño Sander Queco Fernández y del portero pinareño Elier Pozo ante la lesión del santiaguero Nelson Johnston. Y hoy es el Día Internacional del Lenguaje de Señas. En Cuba también se concientiza sobre la importancia de estas para la plena realización de las personas sordas. Este grupo cuenta con el respaldo del INDER y ha participado en varias ediciones de Sordolimpiadas y Mundiales. El colega Andy José Rivera nos ofrece un reporte al respecto. Históricamente, las delegaciones de atletas con discapacidad han generado inspiración en los aficionados por lo efectivas que resultan sus historias de superación. Ejemplos en nuestras comitivas sobran. Y así sucede también en las delegaciones de sordos. Tras el debut de Cuba en las Sordolimpiadas de Bulgaria 1993, los antillanos han participado en todas las ediciones para acumular 7 consecutivas, con un total de 30 medallas, 12 de oro, 7 de plata y 11 de bronce. Mas, si de gestas se trata, Suslaidi Giral Rivero ha reinado indiscutiblemente en esta modalidad. La gigante santiaguera da cátedra temporada tras temporada y ha conquistado 6 coronas sordolímpicas, además de un metal plateado y uno bronceado. Suslaidi ha sido dominante en sus más de 12 años a este nivel. Cabe resaltar que a pesar de no estar inscritos en el circuito paralímpico, los atletas con limitaciones auditivas han sido reconocidos y apoyados históricamente por el máximo ente del movimiento deportivo cubano, lo cual demuestra un respaldo del INDER. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por último, la selección cubana de voleibol cayó esta jornada ante Polonia en el inicio del Mundial Sub-21, que se celebra en Sofía, Bulgaria. Los nuestros se dieron en 4 parciales en el estreno del Grupo B, con tanteadores de 16-25, 19-25, 25-18 y 19-25. Un mal conocido como la cantidad de errores volvió a ser lo más notorio en el orden negativo, 36 por 23 de sus contrarios, además de ceder en el bloqueo 7 por 11. Marlon Yang, capitán del elenco, sumó la mayor cantidad de puntos con 16, de ellos 4 en servicio. Cuba, que fue décima en la versión de 2019, jugará de nuevo mañana viernes frente a Bulgaria y el sábado cerrará la fase de grupos ante Bahrein en busca de avanzar a la ronda decisiva. Con esta información concluye así la actualidad de materia deportiva. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes para ti. Este jueves transcurre, como les decíamos, la tercera jornada del debate de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su periodo 76 de sesiones. Numerosos presidentes africanos y también latinoamericanos intervienen en este encuentro que se extenderá hasta el día 27 de septiembre.
En la lista de oradores de esta jornada se encuentra el presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, quien se dirigió al plenario en persona y consideró inequitativo la distribución de vacunas contra la pandemia de COVID-19 por el mecanismo COVAX de Naciones Unidas o el de la Unión Africana, AVAX. La distribución lenta de la vacuna en el sur mundial, como en mi país, no pueden verse nada más como algo que se basa en la oferta y la demanda de la economía. Aceptamos que hay una inequidad de vacunas. Ese es el problema auténtico y reflexión de las debilidades inherentes de nuestro sistema multilateral. Por ello, tenemos que renovar nuestros compromisos de palabra y obra para cumplir la promesa de la conmemoración del 75º aniversario de esta organización, fortalecer la cooperación internacional, su coordinación y solidaridad. Por su parte, el presidente de Angola, João Lourenço, llamó al entendimiento común y la solidaridad para que el mundo pueda triunfar en la inmunización contra la COVID-19. Resulta preocupante ver cómo la disparidad entre unos países y otros en cuanto a la disponibilidad de vacunas sigue siendo un problema. Estas desigualdades permiten que ya se estén administrando terceras dosis en algunos casos, mientras que en otros casos, como ocurre en África, la gran mayoría de la población no han recibido ni siquiera la primera dosis. En el plenario de la Asamblea General también se escuchó el discurso grabado del presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, quien se refirió a los peligros que enfrentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Como nunca antes, necesitamos un multilateralismo más reforzado y comprometido, sin duda. Además de la pandemia de COVID-19, varios países en el mundo afrontan otras calamidades como el terrorismo, los retos climáticos, la pobreza, etc. Todo apunta a que si la tendencia persiste, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 lamentablemente no se podrán lograr. Y sobre todo en lo que se refiere al coronavirus, hay que seguir movilizando y reforzando más la solidaridad internacional en la lucha contra esta pandemia que afecta a millones de familias y exacerba situaciones económicas de por sí preocupantes. Paralelamente, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró un debate abierto sobre clima y seguridad con el fin de llamar la atención sobre el tema y cómo ese tipo de alteraciones pueden exacerbar los riesgos de conflictos. El canciller de México, Marcelo Ebrard, se pronunció por el multilateralismo para enfrentar la amenaza que plantea el calentamiento global. La única manera en la que podremos hacer frente al cambio climático es mediante el multilateralismo, con un enfoque integral y coherente a través de todo el sistema de Naciones Unidas. Coincidimos con la noción reflejada en la iniciativa del secretario general, nuestra agenda común, sobre la necesidad de estar mejor preparados ante estos retos, lo cual implica considerar en cualquier escenario posible los efectos del cambio climático o lo que se ha llamado la seguridad climática en el corto plazo. Bajo estrictos protocolos sanitarios, transcurren los debates en la Asamblea General. También se realizan reuniones bilaterales entre los altos dignatarios o sus representantes en el encuentro anual más importante de Naciones Unidas. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tacé. Buenas tardes. El tributo al poeta, narrador y ensayista Cintio Vitier en ocasión de su centenario el 25 de septiembre tuvo lugar en el Centro de Estudios Martianos, institución que fundó y fue espacio de creación para el escritor. Según nos reportó la periodista Dagné Relova, en el espacio se recordó el respeto y admiración de Cintio hacia su compañera de vida, Fina García Marrús. También se evocó su condición de maestro. Los participantes rememoraron que Cintio fue honrado con la Orden José Martí, alta distinción que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. En el encuentro se presentó la convocatoria al Premio de la Crítica Martiana Cintio Vitier, que incentiva el estudio de la vida y obra de José Martí. Otras informaciones a esta hora. Esta mañana tuvo lugar en Casa de las Américas la presentación del libro Sobre Ruedas, Memorias del tercer taller Casa Tomada. La periodista Claudia Álvarez con los detalles.
El libro forma parte de la serie Rumbos de la colección Nuestros Países del Fondo Editorial Casa de las Américas, con la edición de Camila Valdés y Lorena Sánchez y el diseño de Fabián Muñoz. Sobre ruedas, memorias del tercer taller Casa Tomada, es el resultado de un arduo trabajo organizativo, es el intercambio de experiencias y testimonios sobre una travesía que merecía ser contada. Una treintena de músicos, escritores, teatristas, artistas visuales e intelectuales formaron parte de este recorrido por Cuba que tuvo como punto de partida Casa de las Américas. Tramos geográficos dividen la publicación que sus editoras describen como punto de encuentro de Cuba y las Américas. Eso también como esencia de ese gran evento que es Casa Tomada y que posibilitó ese sueño realizado en 2019. Sobre ruedas puede ser descrito también como un libro collage donde se entremezclan fotografías y pinturas unidas a esos relatos que hoy reviven aquella experiencia. Lugares como Playitas de Cajobabo, Jibara, El Mejunje en Santa Clara, el Callejón de los Milagros en Camagüey y el Cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba compusieron el mapa. Por eso y mucho más, para todos aquellos lectores que se acerquen a este texto, como dice su prólogo, este es un libro mapa, un libro sueño. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el contexto del aniversario 62 de la Fundación de Danza Contemporánea de Cuba, el Teatro Nacional reconoció a la compañía y a su director Miguel Iglesias por sus aportes al arte danzario cubano. Con la evocación a los orígenes de la compañía y sus fundadores, inició el homenaje en el que estuvieron presentes bailarines, profesores y teatrólogos vinculados al quehacer de la agrupación. Miguel Iglesias resaltó el legado del maestro Ramiro Guerra, iniciador de la danza moderna cubana a propósito de su centenario. Además, ponderó la labor de su sede, el Teatro Nacional de Cuba, como institución matriz para la constitución y desarrollo de la danza contemporánea. La editorial Capiro de Villa Clara conmemora hoy 31 años de creada. La casa editora sostiene un grupo de peñas, talleres y espacios de difusión de la lectura, conducidos por poetas, escritores y promotores culturales. Sostiene el reinado literario en Villa Clara un sello que bajo el nombre Capiro apoya la obra de autores de la provincia y del país. Fundado en 1990 por Ricardo Riverón, Blas Rodríguez y otros escritores, ha publicado diversos géneros, premios de la crítica, auspicia el concurso Fundación de la Ciudad de Santa Clara, ha continuado una escuela editorial creada por Samuel Feijó y sobre todo saca a la luz libros diversos que van a manos de los lectores. Un movimiento donde editores, correctores, diseñadores, ilustradores e incluso impresores intervinieran de común acuerdo en un trabajo artístico que cada día ha ido ganando en calidad y en visualidad y en rigor profesional del trabajo con los interiores. Incluso se llegó a formar una maestría en edición de textos aquí en la Universidad Central a partir de todo el trabajo que había hecho la editorial Capiro. Los más de 500 títulos que ha publicado en estos 31 años dan fe de ese trabajo. Aunque de manera presencial, esta vez Capiro no puede hacer paneles y encuentros con los autores, continúan los integrantes de la editorial trabajando desde casa, revisando libros que están por publicar y potenciando proyectos de promoción, edición y lectura a través de las redes sociales. Constituye el sello editorial Capiro de Villa Clara un logro artístico y literario sostenido que avala y legitima un fuerte movimiento autoral con firmas reconocidas a nivel nacional. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finalizan de este modo las notas culturales. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dayana. Y a continuación retransmitimos la intervención de forma virtual del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el periodo 76 de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Doy la palabra al distinguido representante de Cuba que va a presentar la intervención de su jefe de Estado. Tengo el honor de presentar la intervención pregrabada del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Señor Secretario General, señor Presidente,
Vivimos tiempos inciertos. Bajo el impacto demoledor de una pandemia que ha agudizado las inequidades estructurales y la crisis global, el papel del multilateralismo y de las Naciones Unidas resultan cada vez más importantes. Y la cooperación internacional ha sido insuficiente. La aplicación de recetas neoliberales durante décadas ha reducido las capacidades de los estados para atender las necesidades de sus poblaciones. Los más vulnerables han quedado desprotegidos, mientras las naciones ricas, las élites y las transnacionales farmacéuticas incrementan sus beneficios. Unir esfuerzos y voluntades por el bien de la humanidad hoy no solo resulta urgente, es moralmente impostergable. Más de 4,5 millones de personas han muerto por causa de la pandemia que ha empeorado las condiciones de vida en el planeta. Sus secuelas e impacto en todas las sociedades hoy resultan incalculables, pero ya se sabe que no serán efímeros. Lo afirma el informe sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2021, en tanto la Organización Internacional del Trabajo prevé que en 2022 existan en el mundo 205 millones de personas desempleadas. A la vista de todos, ya está seriamente comprometido el Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la pobreza para el 2030, fecha para la que se proyecta una tasa de pobreza mundial del 7%, es decir, alrededor de 600 millones de personas. En este desolador contexto, las vacunas contra la COVID-19 fueron la esperanza. Más de 5.000 millones de dosis habían sido administradas globalmente en agosto de 2021. Sin embargo, más del 80% de ellas se aplicó en países de ingresos medios o altos, cuyas poblaciones representan mucho menos de la mitad de los habitantes del planeta. Cientos de millones de personas en países de bajos ingresos aún esperan su primera dosis y no pueden estimar siquiera si alguna vez la recibirán. Mientras esto sucede, resulta inconcebible que en 2020 el gasto militar mundial fue de casi $2 billones estadounidenses. ¿Cuántas vidas habrían salvado si esos recursos se hubieran destinado a la salud o a la producción y distribución de vacunas? Las posibles respuestas a esa pregunta pasan por un cambio de paradigma y por transformar un orden internacional profundamente desigual y antidemocrático que antepone el egoísmo y los intereses mezquinos de una minoría a las legítimas aspiraciones de millones de seres humanos. No nos cansaremos de repetir que deben cesar el despilfarro de los recursos naturales y los irracionales patrones de producción y consumo del capitalismo, depredadores del medio ambiente y causantes del cambio climático que amenaza la existencia de la especie humana. El esfuerzo debe ser colectivo, pero los países desarrollados tienen la obligación moral de asumir la más alta responsabilidad por ser los principales causantes de la situación actual y disponer de los recursos para ello. Hay que luchar porque prevalezcan la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo si se quiere dar una respuesta efectiva a las necesidades y anhelos de todos los pueblos y preservar lo más valioso, la vida y la dignidad humanas. Nuestros pueblos tienen derecho a vivir en paz y seguridad, al desarrollo, al bienestar y la justicia social. Una organización de Naciones Unidas revitalizada, democratizada y fortalecida está llamada a desempeñar un papel central en este esfuerzo. Señor Presidente, bajo el liderazgo y con la instigación permanente de los Estados Unidos, se está promoviendo un peligroso cisma internacional. Con el pernicioso uso y abuso de las medidas de coerción económica devenido instrumento central de la política exterior de los Estados Unidos, el gobierno de ese país amenaza, extorsiona y presiona a estados soberanos para que se pronuncien y actúen contra aquellos que identifica como adversarios. Exige a sus aliados construir coaliciones para derrocar gobiernos legítimos, incumplir compromisos comerciales, abandonar y prohibir determinadas tecnologías y aplicar medidas judiciales injustificadas contra ciudadanos de los países que no se les someten. Suele usar el término comunidad internacional para definir al pequeño grupo de gobiernos que acompaña sin cuestionar jamás la voluntad de Washington. El resto de los países, la inmensa mayoría de esta organización,
parece que no tenemos cabida en la definición de comunidad internacional que preconiza Estados Unidos. Es un comportamiento asociado a la intolerancia ideológica y cultural con una marcada influencia racista y propósitos hegemónicos. No es posible ni aceptable que se identifique el derecho al desarrollo económico y tecnológico de una nación como una amenaza, como no es posible cuestionar el derecho de todo Estado a desarrollar el sistema político, económico, social y cultural soberanamente elegido por su pueblo. En pocas palabras, hoy estamos asistiendo a prácticas políticas inaceptables en el contexto internacional que van contra el compromiso universal de defender la Carta de las Naciones Unidas, incluido el derecho soberano a la autodeterminación. Estados independientes y soberanos están siendo conducidos bajo múltiples presiones para subordinarse a la voluntad de Washington y a un orden basado en sus reglas caprichosas. Señor presidente, durante más de 60 años, el gobierno de Estados Unidos no ha cesado ni un minuto en sus ataques contra Cuba, pero en este momento crucial y desafiante para todas las naciones, su agresividad supera los límites. El más cruel y prolongado bloqueo económico, comercial y financiero que se haya aplicado contra nación alguna se ha recrudecido de modo oportunista y criminal en medio de la pandemia, y la actual administración demócrata mantiene vigentes sin cambio las 243 medidas de coerción adoptadas por el gobierno de Donald Trump, incluyendo la incorporación de Cuba a la espuria e inmoral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Es en ese contexto que se lanza contra nuestro país una guerra no convencional a la que el gobierno estadounidense dedica de manera pública y notoria fondos multimillonarios mediante campañas de manipulación y mentiras que emplean las nuevas tecnologías de la información y otras plataformas digitales para proyectar interna y externamente una imagen absolutamente falsa de la realidad cubana, sembrar confusión, desestabilizar, desacreditar al país y justificar la doctrina de cambio de régimen. Todo lo han hecho para borrar a la revolución cubana del mapa político del mundo. No aceptan alternativas al modelo que conciben para su patio trasero. Su plan es perverso e incompatible con la democracia y la libertad que preconizan. Pero nuestros enemigos deben tener claro que no entregaremos la patria y la revolución que varias generaciones de patriotas nos legaron de pie. Hoy quiero reiterar ante la respetable y real comunidad de naciones que cada año vota de forma casi unánime contra el bloqueo lo que expresara hace unos años el general de ejército Raúl Castro, y cito: Cuba no le teme a la mentira ni se arrodilla ante presiones, condicionamientos o imposiciones, vengan de donde vengan. Señor presidente, los colosales desafíos no nos amilanan. Seguimos creando para Cuba. Practicamos la solidaridad desinteresada con los que necesitan de nuestro apoyo y también la recibimos agradecidos de gobiernos, pueblos, amigos y de la comunidad cubana en el exterior. Aprovecho para agradecer a todos su respaldo en esta coyuntura que enaltece los valores de humanidad y la cooperación internacional incondicional y sin injerencia. Al propio tiempo, en respuesta a solicitudes recibidas y guiadas por su profunda vocación solidaria y humanista, Cuba ha enviado más de 4.900 colaboradores organizados en 57 brigadas médicas a 40 países y territorios afectados por la COVID-19. Los consagrados trabajadores de la salud no han descansado ni un minuto en el combate a la pandemia fuera y dentro de Cuba. Son los mismos que salieron a las calles a asistir al pueblo haitiano tras el devastador terremoto de hace apenas unas semanas. Los que viajan del lugar más remoto a una provincia cubana y sin quitarse el polvo del camino van a entregar su experticia y sus saberes a la misión de salvar vidas. Son mucho más que héroes cotidianos, orgullo de nuestra nación y símbolo de su vocación de justicia. Decenas de personalidades y miles de personas han firmado su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. Igualmente, nos enorgullece la comunidad científica cubana que en medio de enormes carencias creó 3 vacunas y 2 candidatos vacunales contra la COVID-19. Ellos representan la concreción de la idea del comandante en jefe de la Revolución Cubana, quien afirmó en 1960 que el futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia.
Gracias al apoyo de nuestras mujeres y hombres de ciencia y del personal de la salud, en los primeros 10 días del presente mes se habían administrado más de 15,8 millones de dosis de las vacunas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, y un 37,8% de la población cubana tenían completado el esquema de vacunación. Aspiramos a la inmunización total de la población a finales de 2021, lo que nos permitirá avanzar en la lucha contra el rebrote de la pandemia. Señor presidente, ratificamos la aspiración de total independencia para nuestra América y de ser parte de una región latinoamericana y caribeña económica y socialmente capaz de defender el compromiso de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz frente a las pretensiones de reimponer la doctrina Monroe y la dominación neocolonial. Nos oponemos a los intentos de desestabilizar y subvertir el orden constitucional y la unión cívico-militar y destruir la obra iniciada por el comandante Hugo Chávez Frías y continuada por el presidente Nicolás Maduro Moros a favor del pueblo venezolano. Ratificamos que la República Bolivariana de Venezuela contará siempre con la solidaridad de Cuba. Reiteramos nuestro firme respaldo al hermano pueblo nicaragüense y a su gobierno de reconciliación y unidad nacional, dirigido por el comandante Daniel Ortega, que defiende valiente y dignamente sus logros frente a las amenazas y acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos. Acompañamos a las naciones del Caribe en su reclamo de justas reparaciones por los horrores de la esclavitud y la trata de esclavos. Apoyamos su derecho a un trato justo, especial y diferenciado, indispensable para enfrentar los retos derivados del cambio climático, los desastres naturales, el injusto sistema financiero internacional y las difíciles condiciones que impone la pandemia de COVID-19. Reafirmamos que el hermano pueblo de Puerto Rico debe ser libre e independiente luego de más de un siglo sometido a la dominación colonial. Nos solidarizamos con la República de Argentina en su legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Reiteramos el compromiso con la paz en Colombia. Estamos convencidos de que la solución política y el diálogo entre las partes es la vía para alcanzarla. También demandamos el cese de la injerencia externa en Siria y el pleno respeto a su soberanía e integridad territorial, al tiempo que apoyamos la búsqueda de una solución pacífica y negociada a la situación impuesta a esa hermana nación. Reclamamos una solución justa, amplia, integral y duradera al conflicto en el Medio Oriente, que pasa por el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos usurpados y el ejercicio del derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967, con su capital en Jerusalén Oriental. Condenamos las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la República Islámica de Irán. Reafirmamos nuestra invariable solidaridad con el pueblo saharaui. Condenamos enérgicamente las sanciones unilaterales injustas contra la República Popular Democrática de Corea. Reiteramos el inquebrantable respaldo al principio de una sola China y nos oponemos a cualquier intento de lesionar la integridad territorial y soberanía de la República Popular China, así como a la injerencia en sus asuntos internos. Rechazamos la intención de extender la presencia de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, la interferencia en sus asuntos inherentes a su soberanía y la imposición de sanciones unilaterales injustas en su contra. Demandamos el fin de la intromisión extranjera en los asuntos internos de la República de Belarus y reiteramos la solidaridad con el presidente Alexander Lukashenko y el hermano pueblo bielorruso. Naciones Unidas no puede ignorar la elección en Afganistán. Tuvieron que pasar 2 décadas de ocupación con un saldo de miles de muertos, 10 millones de personas desplazadas y billones de dólares en gastos que se convierten en ganancias del complejo militar e industrial para llegar a la conclusión de que no se puede prevenir ni combatir al terrorismo con bombas, que la ocupación solo deja destrucción y que a ningún país le asiste el derecho de imponer su voluntad a naciones soberanas. Afganistán no es un caso aislado. Ha quedado evidenciado que donde los Estados Unidos intervienen se incrementan la inestabilidad, las muertes,
el sufrimiento y quedan cicatrices perdurables. Señor presidente, ratificamos la determinación de Cuba de continuar exponiendo con claridad sus verdades por mucho que molesten a algunos, de defender principios y valores en los que creemos, de acompañar las causas justas, de enfrentar los atropellos como hemos enfrentado a la agresión extranjera, al colonialismo, al racismo y al apartheid, y de luchar sin descanso por la mayor justicia, prosperidad y desarrollo de nuestros pueblos que merecen un mundo mejor. Muchas gracias. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. En cuanto a nosotros, nos veremos mañana a la 1 en punto. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.